San José Obrero. Qué bello título. San José era obrero, pero era mucho más que un simple obrero. En esta historia te voy a contar un gran milagro que él hizo. Él, más que obrero, era ingeniero. No te pierdas esta milagrosa historia de San José. Historias del hermano Francisco. Salve María, bienvenidos a una historia más del hermano Francisco. Hoy les vamos a contar una historia muy linda de San José y un aspecto de San José que tiene su fiesta propia, que es San José Obrero. Claro, San José es el patriarca de la Iglesia, sobre todo es el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo, es el esposo castísimo de la Virgen María, claro. Pero entonces vamos a resaltar ese aspecto de San José Obrero. Sí, claro, San José era un obrero, él era carpintero. Pero cuando uno escucha eso, que San José era un obrero, era carpintero, pues uno se imagina que San José era, era un hombre de pocas capacidades, de poca cultura, de pocos horizontes, y que bueno, trabajaba ahí con 4 maderitas ahí en un garaje de una esquina, muy honesto, muy honorable, pero en fin, que era un hombre así casi que insignificante, y eso es lo que debemos de evitar. San José fue obrero, Dios quiso por algo que él trabajara con sus manos, él era un operario, o sea, no fue ningún gran filósofo, no fue ningún gran empresario, claro, él fue un artesano, él trabajaba con sus manos, pero era un hombre de unos horizontes y de una capacidad muy grande, a la altura de la Santísima Virgen María. La Virgen es la obra prima de la creación, concebida sin pecado original, y muchos teólogos josefinos, que son los que estudian sobre San José, es una corriente muy fuerte dentro de estos teólogos josefinos defender también la, por ahora, hipótesis, porque la Iglesia no lo ha definido, de que San José también fue concebido sin pecado original igual que la Virgen, para tener una cierta proporcionalidad con ella y con nuestro Señor Jesucristo, de quien sería su tutor, su padre adoptivo, su educador. O sea, él en cierto sentido fue un representante delante de nuestro Señor del verdadero Padre natural de nuestro Señor Jesucristo, que era el Espíritu Santo. Entonces era un hombre que, si él era, por así decir, el alter ego, el otro yo del Espíritu Santo delante de nuestro Señor Jesucristo, él vivió lleno del Espíritu Santo, igual que la Santísima Virgen. Muchos de estos teólogos también defienden que él resucitó y subió a los cielos, igual que nuestro Señor Jesucristo y que la Santísima Virgen María. Entonces fue un hombre de una grandeza de alma enorme, enorme. Él se llamaba José por José del Antiguo Testamento, y recordemos que ese José del Antiguo Testamento era pues del pueblo israelita, y en fin, por una serie de circunstancias que ustedes algunos conocerán la historia, en otra ocasión se la contamos, él llegó a ser, siendo israelita, él llegó a ser el primer ministro de Egipto, y Egipto era el mayor imperio de la época, y él fue el primer ministro, fue el administrador de todos los tesoros del faraón, del rey de Egipto, del emperador de Egipto. Entonces era un hombre que tenía una capacidad de gobierno, y San José fue el administrador no de los tesoros del faraón, San José fue el administrador de los mayores tesoros de Dios. ¿Cuáles son los mayores tesoros de Dios? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, y la Santísima Virgen, la hija predilecta del Padre, la esposa fidelísima del Espíritu Santo. Entonces no podemos reducir a San José a un hombre así insignificante. Fue muy humilde, y Dios, en fin, por alguna razón, claro, quiso que fuera artesano. Todas las posiciones en la sociedad, todas las profesiones son honestas, pero hay unas más nobles que otras, y él, más que ser carpintero, él fue el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y el esposo de la Santísima Virgen María, el alter ego del Espíritu Santo. Y habrían muchas otras cosas más que les recomiendo, este libro muy lindo
que escribió nuestro fundador se llama San José. ¿Quién lo conoce? Porque se conoce poco de San José. Pero bueno, yendo al aspecto de él como obrero, como carpintero, él no era un simple carpintero así muy básico, no. Él fue lo que podríamos decir hoy en día un gran ingeniero. El más que carpintero era ingeniero, constructor, artista, porque hacía unos muebles hermosísimos. Bueno, el niño Dios además le ayudaba. Dios hecho hombre le ayudaba en la carpintería, y miren las maravillas que hacían ahí. Pero entonces San José, él gustó siempre mucho de las matemáticas. Bueno, otro aspecto, mire qué bonito, Dios quiso que él fuera obrero, está bien, Dios quiso que fuera obrero. Obrero, que es el artesano, que digamos es una posición más humilde en la escala social. Pero Dios también quiso que él estuviera a la vez que era carpintero, a la vez que él era obrero, a la vez que él fue pobre, aunque su familia era rica, sus papás, sus abuelos fueron terratenientes muy adinerados, pero bueno, él ya fue pobre. También quiso que además de ser obrero, además de ser pobre, quiso que él fuera noble de nobleza de sangre. Yo sé que la nobleza hoy en día está muy desprestigiada porque, en fin, ya la nobleza hoy en día no ocupa un rol tan importante en el gobierno de los países y se ha desacreditado mucho. Ese es otro tema que tendríamos que tratar otro día. Pero la nobleza nace, la base de la nobleza es sobre todo la santidad, la virtud. Las élites, la nobleza fue la élite de la sociedad en una cierta época. La élite no debe ser el que tiene más dinero, la élite debe ser el que tiene más ejemplaridad, el que ocupa un lugar destacado en la sociedad debe ser modelo de virtud y de santidad para los demás. Y tiene que probar que Dios a él le dio cualidades para gobernar, porque el que gobierna no vive para sí, el que gobierna vive para el bien común de su pueblo. Y por eso es noble y por eso se le reconoce un lugar de destaque, porque tiene más cualidades morales de santidad y porque Dios le dio más capacidad para liderar, para encarnar los valores de un pueblo, para orientar ese pueblo por las sendas que la vocación de ese pueblo pide y ser fiel al plan que Dios tiene para ese pueblo. Eso es lo que es un verdadero noble. Y Dios quiso que San José fuera noble, de la mayor casa de nobleza. Él no era ni de los Habsburgo, ni de los Borbón, no. Él era de la casa de David, del rey David. Y él por sangre, San José, era el heredero del trono de David. Por eso nuestro Señor Jesucristo era el heredero del trono de David. ¿Qué significa eso? Que si el pueblo israelita, en la época de San José, en la época de nuestro Señor, por alguna circunstancia se hubieran liberado del yugo romano, acordemos que ellos estaban dominados por otro pueblo, un pueblo pagano, que era el imperio poderoso de la época, que era el imperio romano, que dominó la Palestina y dominó al pueblo israelita. Entonces ellos estaban sometidos y los que gobernaban eran los romanos. Si ellos se hubieran logrado independizar de los romanos y tener su gobierno propio, el rey por dinastía debía ser San José y por eso debía ser nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo sabían los judíos, por eso el día del domingo de Ramos lo saludaban Hosana, el hijo de David, a nuestro Señor Jesucristo, el heredero de David, porque San José era heredero de David. La Virgen también era de la casa de David, pero nuestro Señor heredaba el trono por el linaje de San José. Entonces, muy lindo eso. Dios nos quiso enseñar que todas las profesiones son nobles en la sociedad, cada una tiene su papel, como dice San Pablo, que compara la iglesia, y eso se puede aplicar para la sociedad como el cuerpo humano. Hay una cabeza, hay unos oídos, hay unos pies, cada uno tiene un lugar. Unos tienen una función más noble, más importante, otros menos noble, menos importante, pero todas son importantes y todas forman un conjunto armonioso, hermosísimo, para que una sociedad funcione. Entonces se necesita una cabeza, es el papel de los nobles. En toda sociedad siempre hay líderes, sean nobles o no sean, siempre hay liderazgo y hay quienes deben desempeñar las funciones más básicas también. Entonces, por algún designio providencial de Dios, Él quiso que San José fuera noble, fuera pobre y noble. Juntara las dos cosas. En el fondo, para ennoblecer toda la sociedad, un poco contenida en Él, toda la escala social contenida en Él y por lo tanto en nuestro Señor Jesucristo también y la Santísima Virgen, que
unían esas dos cualidades. Pero bueno, él a los 16 años su padre murió y a él había unos familiares que eran envidiosos de él, unos primos, le hacían bullying, además eran de muy malas costumbres, no eran virtuosos. San José, un santazo, había hecho incluso su voto de virginidad, de castidad, igual que la Virgen. Él, cuando su padre murió, él decidió ir a vivir a Nazaret, y ahí viviendo en Nazaret, él se dedicó a estudiar matemáticas. Pero recuerden un punto que les dije ahora, que él, según una muy buena corriente, defiende, y Monseñor John Clan en este libro también se inclina mucho a esa hipótesis, él no tenía pecado original, fue concebido sin pecado original, y por lo tanto él tenía un don, que era un don, se llama teológicamente un don preternatural, que Adán y Eva lo tenían antes del pecado original y los hubiéramos tenido todos si no hubiéramos sido expulsados del paraíso, que es el don de la ciencia infusa. Y es que las personas, de acuerdo a su vocación, tienen todos los conocimientos científicos, digámoslo así, que están llamados a tener, de acuerdo a su vocación, por una infusión divina. Dios como que le revelaba a cada persona lo que ella debería conocer. O sea, en el paraíso terrenal no habrían ni colegios ni universidades, no hacía falta, porque Dios directamente nos infundía todos esos conocimientos. La ciencia infusa se perdió al ser expulsado del paraíso a causa del pecado original. Entonces, si San José no tuvo pecado original, él tenía ese don. Entonces, era un hombre de una capacidad intelectual y artística enorme. Entonces, les voy a terminar esto contándoles una historia muy linda que comprueba lo que estoy afirmando, de que él no fue un simple carpintero ahí que simplemente pulía ahí un asiento viejo y lo arreglaba y lo remendaba. No, él fue un gran ingeniero. Y les voy a contar de una gran obra de ingeniería hecha por San José. Y esa yo tuve la gracia de conocerla, es en Estados Unidos. Hay uno de los estados del sur que se llama Nuevo México, porque esa parte de todo el sur de Estados Unidos, una época que hizo parte de España y de México. Ahí hubo muchos misioneros, hay todavía ruinas de cantidad de misiones. Bueno, la ciudad de Santa Fe es la capital de Nuevo México, que es ahí al sur de Estados Unidos. Y cuando uno llega allí a esa ciudad, para en la bomba de gasolina o va a un hotel, en todos lados hay folletos, como ponen en las ciudades, folletos con las atracciones turísticas del lugar. Y uno encuentra por todos lados folleticos invitándolo a uno a conocer la escalera de San José. La escalera de San José, vaya a conocer la escalera de San José. Fuimos a conocer la escalera de San José. Y eso es algo que es vox populi, o sea, es algo que tuvo muchos testigos. Eso aconteció a comienzos del siglo XX. Era un colegio de unas religiosas que mandaron a construir la capilla para el colegio y les quedaba ya muy poco terreno, entonces una capilla bonita, no muy grande, claro, es una capilla estilo gótico, muy alta, así, con esas ojivas góticas, unos vitrales, muy bonita la capilla, muy simple, pero muy bonita. Y no había espacio y para que cupieran, en fin, las alumnas que las hermanas calculaban que iban a asistir allá a las misas, a los oficios, el asunto es que los constructores no tuvieron espacio para hacer la escalera para subir a ese balcón que queda arriba de la puerta principal, atrás del templo, o sea, en el lado opuesto del altar mayor. Ustedes ven que las iglesias tienen esa especie de balcón grande que se llama el coro alto, porque habitualmente los coros, los músicos se ubican allá, incluso por acústica, del coro alto. Entonces estaba el coro alto, muy alto, y no había escalera porque los constructores no tenían espacio para hacerla, pero pues necesitaban la escalera para poder ubicar el coro allá arriba, que no había espacio abajo, y poder poner el órgano y tal, para los músicos. Entonces trajeron a varios ingenieros, varios constructores, mira, decían, no, la única manera es, no sé, por fuera hacerle una escalera, tocaría comprar el terreno vecino, el vecino no quería venderlo, o sea, no había manera, no le encontraban la manera de en ese mismo espacio hacerlo. Entonces las hermanas así afligidas dijeron, bueno, vamos a hacerle una novena a San José para encontrar quién nos hace la escalera, encontrar la solución al problema. Hicieron la novena a San José los 9 días. Y el 9º día, y pusieron unos avisos no sé, en esa época no había internet, ¿no?
han puesto en las carteleras de la plaza, no sé, en algunos lugares ahí donde se pone la publicidad, que se necesitaba un constructor de una escalera. El 9º día aparece un señor con un burro y unas tablas, y un señor de barba. Y él dice, no, que leí el aviso y bueno, vengo aquí a ver qué es cuál es la escalera que necesitan que hagan. Yo sé hacer escaleras. Entonces lo llevaron al lugar, le mostraron el espacio que había. Entonces había un espacio al fondo del templo, un espacio muy pequeñito que estaba disponible. Entonces él miró ahí así, dijo, no, perfecto, yo les puedo hacer esta escalera. Entonces ahí arreglaron, bueno, ¿y cuánto se demora? ¿Cuánto cobra? Cuadraron todo. Y dijo, bueno, perfecto, yo se las hago. Pero entonces les voy a poner una condición. Los días que yo me voy a demorar, no recuerdo cuántos eran, me voy a demorar, no sé, un mes haciéndola, digamos. No recuerdo cuánto fue. Les exijo, como condición, que me dejen aquí solito, trabajando, aislado, que nadie entre y yo trabajo aquí solo. Es la única condición que le pongo y no más. Ah, bueno, perfecto, está bien, sí, trabajé ahí tranquilo. Y comenzó el hombre a trabajar y las monjas afuera pues escuchaban el ruido de un martillo, un serrucho, en fin, escuchaban que trabajaba. Y bueno, y pasó el mes. Y cuando pasó el mes, el hombre ya no se escuchaba nada. Le tocaron, no respondió. Y ya se cumplió el mes que le había dicho. Entonces, qué raro este señor que se hizo, le habrá pasado algo. Entonces decidieron abrir la puerta. Abrieron la puerta de la capilla, entraron y encontraron la escalera hecha y el señor se había ido. Se fue y no avisó nada. Y esa escalera, pónganle cuidado, es una escalera en caracol, así en caracol, toda de madera. No tiene ninguna columna ni por lo afuera ni por dentro. El centro de la espiral es un hueco, enteramente vacío y la espiral así de madera. Solo los peldaños, solo los escalones, sin barandas y toda de madera. Y eso ha sido objeto de estudio. La NASA hizo un estudio, muchos científicos la fueron a estudiar y todo. Póngale cuidado, no tiene ningún clavo, no tiene ningún pegante, no tiene ningún soporte, ninguna columna, como les dije, no tiene ninguna pieza de metal, son puras piezas de madera incrustadas la una en la otra. Están cada una incrustada la una en la otra y tiene 33 escalones. Un número muy simbólico porque 33 fueron los años que nuestro Señor Jesucristo vivió en la tierra, la edad perfecta. Entonces, en cierto sentido, simboliza la perfección. Y todos estos ingenieros nos explican cómo esa escalera con esas características resiste. Incluso, me acuerdo que vi en los folletos ahí que le mostraban a uno, hay una foto. Bueno, posteriormente, por seguridad para el que la usaba, le hicieron una baranda de madera también, un pasamano, pero el pasamano no es necesario para darle consistencia. Y hay una foto donde están 33 alumnas, cada una parada en uno de los peldaños. Es un peso considerable, 33 jovencitas, no sé, de 18 años, no eran tan niñas las de la foto, y están las 33 paradas en los 33 escalones y la escalera perfecta, resistiendo todo ese peso. ¿Quién fue ese hombre? Evidentemente que fue San José. Una obra de carpintería, sí, sobre todo una obra de ingeniería. Bueno, espero que les haya gustado esa historia, que eso nos estimule a tenerle mucha devoción a San José. No solamente para que nos haga trabajo de carpintería. Bueno, la vida nuestra es un trabajo complejo de carpintería, donde tenemos que ensamblar muchas piezas y resistir todos los embates de la vida, las dificultades, llevar nuestras cruces, sobre todo ser fieles a Dios, ser fieles a su divino Hijo. San José, así como de la Virgen, se dice que él es omnipotencia suplicante, él es omnipotente cuando suplica. Porque todo lo que le pida a nuestro Señor Jesucristo está conseguido. Porque si nuestro Señor Jesucristo en vida le obedeció en todo a San José, su padre adoptivo, las virtudes de aquí de la tierra en el cielo se subliman
crecen más y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que ya era perfecta aquí en la tierra, en el cielo, es más obediente a San José de lo que era aquí. Así de que si San José le pide algo a nuestro Señor, lo tenemos conseguido. Santa Teresa fue una gran devota de la Virgen, de la Virgen también, de San José, fue una gran devota de San José, y ella dice que nunca San José le dejó de atender algún pedido que le hizo a él. Entonces, encomendémonos a San José, ese que es omnipotente en su súplica delante de su Hijo adoptivo. Que San José los bendiga enormemente, sobre todo en el camino de la santidad, que San José proteja a la Iglesia que, en fin, como el mundo entero está pasando por problemas, en fin, muy difíciles, la crisis de las vocaciones, en fin, mucha confusión dentro de la propia Iglesia. Pidamos mucho, él fue nombrado por el Papa León XIII solemnemente como el patrono de la Iglesia, él es el protector de toda la Iglesia, que él guíe a la Iglesia con su intercesión, que guíe las autoridades de la Iglesia, guíe a todos nosotros miembros de la Iglesia, en fin, que él haga con que la Iglesia resurja, no resucita porque la Iglesia ni ha muerto ni va a morir, pero que la Iglesia salga de esta crisis en que está con más belleza, con más santidad, con más fuerza, con más esplendor, y la Iglesia cumpla ese cometido de nuestro Señor Jesucristo, ir y evangelizar a todos los pueblos, que la tierra entera termine de convertirse, la fe católica se expanda por el mundo entero, y el plan de nuestro Señor Jesucristo, aquello por lo cual Él vino al mundo y derramó su cruz, sea completado, y San José tendrá un gran papel en ese triunfo de la Iglesia. Mire que la Virgen en Fátima, la gran profecía que ella hizo habló de toda la crisis actual y todas las calamidades, pero dijo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, o sea, por fin ella como instrumento de Dios va a triunfar usando a la Virgen como instrumento, es aquella que le aplastará la cabeza a la serpiente, y ese es el triunfo de Dios. San José va a tener un papel muy especial ahí, por eso en Fátima, en la última aparición de octubre, apareció la Virgen, a los pastorcitos, y también apareció San José, bendiciendo la multitud. Entonces, pidámosle a San José que Él desde el cielo nos envíe esa bendición y bendiga a la Iglesia, y Él que tuvo una vocación inseparable de la Virgen, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ese triunfo de la Virgen prometido en Fátima va a ser también el triunfo de San José. Entonces, que Él también auxilie a la Iglesia, auxilie al mundo, y que Él junto con la Virgen, su esposa, triunfen en el mundo. Salve María, San José ruega por nosotros. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.